La palabra But es the word sencilla is simple, y está basada, and el it's Señor me based, the llevó a Lord took Josué, me to the book of al libro de Joshua, Josué, the book of a Joshua, capítulo 1, chapter 1. y me llevó por And todo he took el me tiempo through the whole del time pueblo of the de people Israel, of Israel, cómo ellos, how Dios they, los retó para God que ellos challenged them entraran a to un come lugar into que a era un place lugar especial, that was a special que place nunca habían that entrado. they'd never entered into Y before. lo que el Señor me estaba And what the Lord indicando, was indicating to me, que Él iba a hacer that lo he was mismo going con to do the nosotros. same with us. La tierra es diferente, The land is pero el different, propósito es but the igual. purpose is the same. El Señor The es el Lord mismo. is the same. El milagro que Él va a The hacer con miracle nosotros that he's going to do with us es is diferente, different, pero por el mismo but Dios. done by the same God. Y And una de las cosas one que of me the habló el things that Señor the Lord muy spoke to me claro about very clearly es que ya hemos is that we have already estado en el desierto por been in the un largo desert tiempo. for a long time. Que Él nos ha estado That entrenando he has been durante este training tiempo, y us. si usted During oye this los time, if you hear the testimonios, usted testimonies, se da cuenta de you que estamos realize that aprendiendo we're algo learning something. y que estamos And aprendiendo that we're algo para learning algo something for a que reason. Dios tiene. Something that God Y este has. año And que this year, viene this coming es year, un año is a year de of entrada a esa tierra entering prometida into que that Dios promised tiene land para that God cada has uno for de each one nosotros. of Pero us. óigame bien, But esa listen, tierra no es that la misma land para isn't the todos. same for everyone. Dios me enseñó God que cada showed me uno de that each ustedes one of tiene una you promesa has de a promise Dios, from God. tiene ya marcado un destino Already para a usted, destiny that's been marked for you, diferente de los demás, different from everyone else. pero Dios lo But tiene God ya has it programado already programmed. y ya se lo ha dado a And he's usted. already given it to Es you. suyo. It's yours. Así como Él Just preparó like la he prepared tierra the land que fluye that leche y flows milk and miel, honey. preparó He para que prepared entraran ellos the land for ya them to no go in, a conquistar not solamente, to just sino a conquer reclamar anymore, lo but to que ya claim era de what was ellos. already Y theirs. es lo que Dios And dice que that's what este God año says that this year, Dios va God is going a to levantarlo a usted, a lift, to ponerlo raise en you un up, to lugar put you in donde a usted va a place where you're lograr going lo to que en accomplish otro tiempo ha what at estado another esperando por time mucho you've been tiempo y no waiting lo ha for a long podido time and you lograr. haven't Ha been able estado to. cerca de You've lograrlo, been pero no lo ha close to podido doing it, but you tener, haven't been able poseer to en possess su it. posesión. Have it in your Este año possession. Dios le va a This conceder year, esto. God is going to give you this. Dios va a hacer el God milagro, is going to hermano. perform the miracle. Dios me ha hablado God que has nos ha spoken to me that He's preparado. prepared Yo sé que la us. preparación que And I nos ha know that the dado todo este preparation that He's año, given us all this year, ustedes que vienen los you who miércoles, ha come here sido on Wednesdays, difícil. it's been difficult. Para mí ha sido For duro, me, it's been hard porque las because enseñanzas the tienen lessons mucho que ver con have a nuestra lot to do with carne. our flesh. Tienen que ver como el They have pueblo to de do like Israel the cuando people of andaban en el Israel when they were desierto, in the que no desert, that podían they couldn't captar el capture propósito the de Dios purpose para from sus God for vidas their lives. y seguían And they would rodeando, continue seguían going vuelta y around and vuelta y around and nunca around, and they llegaban never would arrive porque no tenían because una they didn't idea have cómo any idea entrar, how to get in, cómo prepararse. how to Y prepare todo lo que themselves. Dios hace, And fíjese bien, all that God todo lo que does, Dios hace all that lo God hace por does, He medio does de it through preparación. preparation. Dios nunca nos va a God meter en never un is going to lugar put us in a place sin primero without prepararnos. first preparing Y us. Dios nos ha estado And God has been preparing preparando. us. Y para aquellos de And ustedes for que those han of you agarrado la who have gotten the preparación, y preparation, yo sé que el and I Señor know that the va Lord is going a ayudarle a entrar to a ese help you lugar. go into that Para place. muchos es For many, un lugar de finanzas, para it's a otros place of es un finances. lugar For de others, paz it's en a el place of hogar, peace in para the home. otros son hijos For que others, necesitan they're children conquistar, that they need que están that desbalagados. are, Para that muchos are son wandering. For falta de many, paz, it's lack falta of peace, lack of de finanzas, finances, falta lack de sanidad, healing, lo que sea, whatever pero it is. lo va a lograr este But you're año. gonna get it this Lo va a year. lograr, fíjese You're gonna bien. get it. Dice, has estado en el It desierto says, mucho "You've been in the tiempo, es desert for a tiempo de long time. salir y It's time to come conquistar, out and conquer, tomar lo que ya es take tuyo. what is already yours." Has sido ya entrado todo este año, All this has sido year, entrenado todo you've este been año, trained. ahora pon en práctica Now put into lo que has practice aprendido y posee la what tierra you que Dios have tiene para learned ti. and possess the land Aleluya, that God gloria has a for Dios. you. Y tenemos que entrar And now, en and we have to go Josué in. capítulo We have to 1. go
to Joshua donde chapter 1, Dios where le está God dando instrucciones is a giving Josué para instructions to entrar a la Joshua tierra to enter prometida. into the promised Ya los land. había entrenado en el desierto. He had already trained them Josué in the había desert. aprendido de Joshua Moisés. had learned Fíjese from bien. Moses. Josué había aprendido Joshua had already muchas learned lecciones de many lessons Moisés, from Moses. pero le faltaba todavía But he entrar al still lugar lacked para entering into the poseer place lo que to Dios possess tenía what para God él. had Y Dios for tiene him. And algo God para has cada uno de something for each one nosotros. of us. Lo que hemos visto este What we've año, seen dice this el year, Señor, the Lord no es says, nada para is lo que vas a ver el año que nothing compared to what you're viene. going to see next year. Aleluya, gloria a Hallelujah, Dios. glory to God. Ok, vamos. Okay. Primerito dice el First thing Señor, it says, the levántate Lord pues says, ahora. Levántate Ok. pues ahora. Y Get pasa up este now Jordán. and go Tenemos over que this Jordan. pasar We have to pass el over Jordán, the hermanos. Jordan. Tú y todo este pueblo You a la and tierra all que yo les them doy and all this people a los unto the hijos de land which Dios I do give to them, Israel. even Es to the children of el Israel. comienzo de tu It's the ministerio beginning of your y ejercicio ministry público and de tu public oficio exercise of your profético. office, Es prophetic tiempo office. de It's levantarte y time to poseer get la up and tierra possess the prometida. Has morado The mucho promised tiempo land. en el desierto You've been por in the mucho desert for a tiempo y long lo que el time. Señor está And what the hablando Lord también is no speaking solamente also, de not cosas only is he talking materiales, about pero lo material things, but espiritual. spiritual things Este as well. tiempo vas a This conquistar lo espiritual. is when you're gonna Este tiempo conquer va a the- ensanchar tu territorio spiritual. You're gonna enlarge espiritual. your spiritual territory. Aleluya. Y yo no sé qué es lo And que I Dios don't know tiene what para it is usted, that God pero es has algo for you, but it's glorioso. something Eso wonderful. sí lo sé yo. And I know Y that para for sure. todos aquellos And for all que those agarren who esta get a hold palabra of this y word corran con and ella, run with it, acuérdense que Dios remember that les God dio la tierra. gave you the land. Ya era de ellos. It was Ya already eran theirs. dueños. They were already owners Conforme of it. a Dios ellos According to eran God, dueños, pero they tenían owned que it, entrar but y they had to conquistar go in la and tierra. conquer the Ok, land. yo os he entregado, como lo Every dije a place Moisés y a that Josué, the sole of your todo foot shall tread lugar upon, que that have I pisare la given unto you, planta as de I said vuestro unto pie. Moses. Es tiempo de It's poseer, time hermano. to Es tiempo possess de it. It's pisar. time Es tiempo de lograr step. aquello It's que time usted ha estado to accomplish tratando that which de you've been lograr. trying to Que no ha accomplish. podido llegar And you a haven't ese been lugar. able to get to Este that place año this que viene, year. usted va a This llegar coming a year, ese you're gonna lugar. get to that Aleluya, place. gloria a Hallelujah, Dios. praise God. No es la voluntad de Dios It's not God's will que ni siquiera el espacio for de un even the solo space pie of descanse one of en your manos feet del rest in the enemigo. hand of the enemy. Fíjese bien, el enemigo The enemy le ha luchado con has usted fought por with mucho you tiempo for a para que long usted time no entre so a that ese you lugar. don't go into that place. Pero Dios va a paralizar God al is going to enemigo este paralyze the año enemy por this usted year for para you, que ya no le so that he detenga doesn't hold en you el back nombre de anymore. In the Jehová name de of los the Lord of ejércitos. Usted va a hosts, entrar a you're ese going to lugar. enter into that place. Aleluya. Hallelujah. Ok, vamos adelante. Let's go on. El Espíritu Santo Holy intenta que sea Spirit quitada de intends vuestra vida todo lo to que take away from impide, our lives fíjese all bien, that which gets in the nuestro way progreso of en el our Señor. progress Y in esto the es Lord. algo que hemos And estado this is something enseñando. that we- Es la voluntad de Dios que poseamos la God's will totalidad for us to de la possess promesa. the entirety of the Juan promise. 10:10, John yo he 10:10, venido I have para que come tengan so that vida you may have y para life que la tengan en and that you may have abundancia. it abundantly. La promesa The promise corresponde a la victoria corresponds to total the sobre el total mundo, victory la over the carne world, y the el flesh, diablo. and the Fíjese devil. bien, 3 áreas. 3 areas. Verso 5. Verse 5. Nadie te There podrá shall not hacer any man be frente able to en stand todos los before días thee de tu all vida, the days of thy porque life. yo estaré contigo. As I was with Moses, so I will be No with te thee. dejaré ni I te will not fail desampararé. thee, nor forsake thee. Así que hay 3 So cosas there que are dice 3 el Señor things que that the hagas. Lord says for you to do. Esfuérzate y sé valiente y no First thing is, temas. be strong and of good courage, and fear not. Ya no tengo en la cajita ahí. Fíjese bien, nadie Look what te it says. podrá hacer frente. It says, there shall not any man be able to stand before thee. Oh, gracias, hermano. Nadie te podrá hacer There shall not any frente man be able to stand porque before yo thee. estaré contigo. All the days of thy life, as I was Esfuérzate with y Moses, sé so I will be valiente, with thee. Be strong porque and of a tú good courage. repartirás a For este unto this pueblo people por shalt thou heredad. divide for an inheritance the land. México, Venezuela, Venezuela, Cuba, Cuba, India, India, África, Africa, Thailand, Camboya, Thailand, Israel Cambodia, Israel, y otros más, and la other tierra de la places, the cual land juré a sus which I padres swear que la unto their daría a fathers ellos. to give them. Y le voy a enseñar algo. And I'm going to show you something.
En In 1990, 1990, cuando yo todavía estaba when I was still en la iglesia grande, at the big la church, iglesia madre, the mother church, un predicador vino a a preacher predicar came to preach. y en medio de la And in the predicación middle se of the detuvo preaching, he y stopped. me apuntó con el And dedo he y me dio pointed una at me, profecía and he gave me a prophecy que Dios iba a that God ensanchar was going el to ministerio enlarge the ministry en otras naciones. in other nations. Yo no entendía And I esto didn't understand this porque yo trabajaba because local I worked en ministerio locally in y ministry. como And cantantes, mis as hermanos y singers, yo my brothers and I, andábamos en México we y were en in otros, Mexico otros and países in other countries cantando, pero singing, nunca predicando. but never preaching. Pero el Señor me dijo But que the Lord esto yo told lo me vería antes que Él me llevara. That he would do this before he took me. Y lo que hemos visto hasta And what ahorita we've seen up apenas until es el now principio de is lo que just the Dios va a beginning hacer. of what God is going to Porque Él do. me habló de Because he talked to muchas me about almas many que se van a souls salvar that are por going to medio be de saved nosotros, through hermanos. us. Aleluya, gloria a Dios. Praise God. Moisés era un siervo Moses en el was a desierto, servant in Josué the desert. un hijo en Joshua la tierra. was a child El in tema the de land. Deuteronomio es el desierto, el de Josué es la tierra. La mayoría de The los majority cristianos of están Christians satisfechos are de ser satisfied siervos with en el being desierto. servants in the desert. Pocos anhelan ser Few hijos en la desire to tierra. be sons on El in the éxito de land. nosotros Our depende success de dos depends cosas. on two La things. palabra The eterna eternal word manifestada en manifested en esta enseñanza, in this lesson cuando dice when esfuérzate it y says, "Be sé muy strong valiente. and have a good courage." Y la palabra And the escrita, word, the written word, manifestada en el versículo manifested 8, in es decir, verse 8, Jesús y la means Biblia, Jesus in the Bible, obediencia y tal unión obedience solo da una and victoria, union de experiencia give a cristiana. victory of a Christian ¿Cómo ser experience. victorioso en la How batalla to be de la vida? victorious in the battle Versos of life. 8 y Verses 9. 8 and Aquí 9. está la Here clave. is the key. El libro de esta This ley book of the law nunca se shall apartará de not tu depart boca. out of thy mouth. Hablar la palabra de Dios Speak the word of God constantemente, constantly. sino But thou que te dirá shalt día y de noche. meditate Meditarás therein en day él and night, para that guardar thou y mayest hacer observe conforme to a do todo lo according que to está all that is escrito, written porque therein. entonces For then harás thou prosperar shalt tu make thy way camino prosperous, y todo and estará then bien. thou shalt have Mira good que te success. mando Have I que te not commanded thee, esfuerces be y strong seas and valiente. have a good courage. Para el requisito, hermanos, que Dios nos está dando, que seamos valientes, que nos esfuercemos y que no temamos. Tres cosas, Three cosas, ¿ok? things. So, no So, tenga miedo don't be cuando afraid usted empiece when a ver you los start to gigantes, see porque the va a entrar a giants, tierra donde hay Because you're going to gigantes. go into a land where there's giants. Okay. Okay? Ahí en esta tierra There hay in the land, there's muchas cosas a raras que lot of usted nunca ha strange visto things that you've never antes. seen before. Pero no tenga temor porque don't usted be las va a afraid because you're conquistar gonna una conquer por them, una one porque by Dios one, está con because God usted. is with Aleluya. you. Porque usted está preparado you're ya. prepared already. Porque usted ha sido Because you preparado have been para prepared enfrentarse con estas To cosas. confront Dios these things, está con God usted. is with you. Aleluya. Hallelujah. Las palabras claves, key esfuérzate, words, sé muy be valiente. strong and of No good temas courage. ni desmayes. Son Don't palabras fear not, claves que necesitamos or agarrar. nor be dismayed. No, These are words that we need to get a no hold te of. desanimes, la promesa, Don't be discouraged, porque the Jehová promise. tu Dios estará For the Lord contigo thy God is en with donde thee wherever quiera thou que goest. vayas. Y si Jehová And if the Lord está de nuestra parte, is y for si lo us, está, and he is, entonces Satanás está then Satan derrotado is defeated, y prosperidad and de todo prosperity tipo está of all kind garantizado is para ti. guaranteed for Aleluya. you. Requerimientos o requisitos Requirements para poseer la tierra possess the que land fluye con that leche y flows miel. milk and honey. Esto representa lo This que Dios represents tiene what God para has cada uno. for Fíjate each bien. one. Número uno, Number one, las instrucciones ya dadas. the instructions that are already given. Número dos, Number two, la preparación para the entrar. preparation to go in. Tiene que haber una There has preparación, to be a fíjate bien. preparation. Una decisión, el verso A decision, 16, verse un 16. compromiso incondicional. An unconditional Entonces commitment. respondieron a And they Josué answered diciendo, Joshua, saying, nosotros haremos todas All las that cosas thou que nos has commandest mandado us will we e do, iremos a and donde quiera que nos whithersoever thou mandares, sendest us,
we De la will go. manera que obedecimos a Moisés The way, en todas las cosas, according as we así hearken te unto Moses in all obedeceremos a things, ti. so will we hearken Solamente unto el thee. Señor Only the tu Lord Dios thy sea God be with contigo, thee, como fue con as he was Moisés. with Moses. Número 3, Number 3, santificación. sanctification. Sí, hermano. El número 2 es Number 2 obediencia, hermano. is obedience. Obediencia. Obedience. Lo que hemos What aprendido, we have learned, lo que ya what sabemos. we already know. Y yo creo que no tenemos que ser And muy I don't sabios think we para have to saber que be Dios nos ha estado hablando very todo wise este to know año that God has been de speaking to us all separar year, el of alma, separating the soul, la carne the flesh, y el espíritu. and the spirit. 3 cosas. 3 things. Y yo le he estado enseñando, And por I've si been acaso usted teaching, no ha in estado case you aquí en los haven't been here miércoles, on Wednesdays, yo le he estado I've enseñando been teaching que Dios that salva God el saves espíritu suyo, your es el spirit. espíritu humano. the human spirit. Dios lo salva por medio God de saves it salvación, through por medio de salvation, arrepentimiento, through por medio de repentance, through convicción. conviction. Él lo salva. He saves it. Pero usted But you tiene que have usar lo to que Dios use le what equipa, God porque Dios le equips da you una with, porción de because fe, God gives you a portion Dios of le da el faith, Espíritu God gives you the Santo, Holy Dios Spirit, le da la God sabiduría, gives you the Dios wisdom, hasta God pone el deseo, even dice que gives you no the es el desire. deseo He says tuyo it's not de your que le sirvas, desire es el deseo que Él to ha puesto serve en him, ti para but que le it's the sirvas. desire He's put in Aleluya. you to serve Así es him. de que So, Él le ha dado todo lo He's que given usted you necesita everything that para you empezar a need trabajar con to su start carne, working para empezar a with your flesh, to separar su separate carne your del flesh Espíritu. from the spirit. Y es y la carne siendo flesh being la mente, the la mind, voluntad the y las will, emociones, and the ¿ok? emotions, Son okay? 3 So there are cosas 3 things que tenemos que that we have cuidar, to tenemos que take care of, we have to controlar, control. ¿ok? Okay? Ok. La 3, santificación. Third, sanctification. El capítulo 3 y verso 5 dice, Chapter santificaos 3, porque el 5 Señor hará says, sanctify yourselves, mañana for entre tomorrow vosotros the Lord will do maravillas. wonders among you. Santificaos. Sanctify Número yourselves. 4. Number 4, La prueba de the que Dios está test con ellos. or the proof that y God está is con with nosotros. them, and He is with El número us. 4, tenemos que Number estar 4, seguros, we have to be tenemos que sure, estar we have to be convencidos convinced de que Dios está that con God nosotros, no is with estamos us. solos. We're not alone. Dios ha preparado el camino, God has hermano. prepared the way. Dios les había dado a God ellos had given them todo lo necesario para everything entrar a la necessary tierra to enter into the land y conquistarla. and conquer it. ¿Ok? Okay? So, la prueba que Dios So the está proof that estaba con God ellos was y está with con them nosotros, and He's with los us. versos 14 Verses al 14 16, to aconteció 16. que partiendo el pueblo de sus carpas para And it pasar came el to Jordán pass, when y the los people sacerdotes removed from delante their del tents pueblo, to pass over llevando Jordan, el and the arca priests del bearing the pacto, ark of the covenant cuando before los the que people, llevaban el arca as they entraron en that el bear the Jordán, ark were así come unto como the los Jordan, pies and de the los feet of the sacerdotes priests que that bear llevaban the el ark were arca dipped in the fueron water, mojados a la orilla for del Jordan agua, overflowed porque el on his Jordán banks se all the desbordaba time of harvest. por todas sus riberas todo el tiempo de la cosecha. En otras In palabras, other words, el río the Jordán river, the era Jordan River, bastante ancho. was very wide. En tiempos de no In the cosecha, times of el no río Jordán harvest, no the era Jordan muy River ancho, tenía wasn't unos very 100 wide. pies It was quizás maybe de like ancho, 100 pero feet cuando se wide. desbordaba, But when it se hacía would bastante overflow, ancho. Y it would cuando get ellos really iban a wide, and when they pasar, were going to fue el pass tiempo más through, difícil. that Dios was the no most hace nada difficult fácil, time. God hermano. doesn't make anything Porque easy. si fuera fácil, Because if it cualquiera were lo easy, podía hacer. anybody could do Dios it. hace cosas God difíciles. makes things Aleluya. difficult. Pero para Él But no hay for nada him, difícil. Nada there's es nothing difícil difficult. para There's nothing nuestro Dios. difficult for our Aleluya. God. Pero Él escogió But He chose ese tiempo cuando that time el río Jordán when the estaba Jordan desbordado. River Fíjese bien. was Él overflowing. había hecho un milagro con Moisés. He ¿Se had acuerda del Mar performed a Rojo? miracle with Moses. Do you Cómo remember Él the lo Red Sea, partió how y, he y parted the pasaron por Red Sea tierra and they seca. crossed Él está over on haciendo dry lo land? mismo con He's doing the same Josué. with Joshua. Excepto este Except for lugar this donde ellos van a place pasar where he was- es Where they were going to pass cerca de over Jericó. was near Jericho. Jericó, Jericho, fíjese bien, Jericó siendo la Jericho ciudad más being poderosa The most powerful de city toda la tierra of all the santa. earth, of all the whole Era el land. lugar That was the place que era más difícil para that was the conquistar. most Dios lo difficult llevó to a ese conquer. lugar God primero. took them to that place first. Ahorita vemos por And qué. here we're going to see why. Se desbordaba cada primavera, That overflowed all his banks. no Oh,
El río No, Jordán, the dice, Jordan River el río Jordán tiene cerca de 9 a 12 has metros near the de 9 anchura, to o sea, 12 30 a meters 40 wide or pies. 30 to 40 Sin feet wide. embargo, se dice que cuando se But desborda when it en esa overflowed época, during that que time, sucedía cada that primavera, happened every spring, que su profundidad aumentaba its cerca de depth 12 would metros, o get sea, 40 about pies, 40 y feet su deep, anchura cerca and de its más de wideness 3 more than kilómetros, o 3 sean kilometers 2 or millas. 2 Sin duda, miles. Jericó se sintió Without a doubt, algo Jericho felt seguro, creyendo que something, Israel believing no that podría Israel cruzar couldn't cross over el río crecido. the Ellos river calcularon that sin had tomar grown. en cuenta el They poder de calculated Dios. this without Ellos se taking into sentían muy account seguros. God's power. Jericó They were era una very ciudad sure. grande, Jericho ya was a habían big city oído del that they had pueblo de heard Dios, about the ya people habían of God. oído They had todo already lo que heard estos about hombres eran all that capaces de these hacer men con la were ayuda de capable of Dios, doing with God's help. y ellos se sentían seguros And they felt assured que no había that there peligro. was no danger. Pero no a ellos no habían contado But they con hadn't que Dios estaba counted con on ellos God being with y que them, Dios les and that iba a ayudar God was para gonna que ellos help pasaran them por tierra to cross seca. over on dry Fíjese land. bien, las aguas que venían de waters arriba that came from se above pararon came down como from un above, montón stood and rose bien up lejos de la ciudad upon a heap very de far Adán, from the que city está of al lado Adam, de that is Zaretán, beside y Zartan, las que and descendían those that al came mar down de toward los the sea of the llanos, plain, al mar salado, even the salt sea mar muerto. failed. Se and acabaron were cut y off, fueron partidas and y the el people pueblo passed pasó over right frente a against Jericó. Jericho. El paso del Jordán es un tipo The del passing across of bautismo the Jordan con el River Espíritu is a type Santo, of baptism in the porque es Holy Spirit, because imposible it is reclamar las impossible promesas de Dios to claim God's sin la promises guía, without the dirección y guidance, the poder del direction and Espíritu power Santo, of the quien Holy siempre Spirit, who obra always dentro works del marco de Cristo y la cruz. within the Fíjese mark bien. of Christ and the Es cross. decir, That means tenemos que we tener have to have la dirección the del direction Espíritu of the Santo, Holy y Spirit. es otra And that's otra another cosa que Dios thing nos that está God retando esta is noche, challenging que us tengamos tonight, cuidado that we be de careful siempre to always guiarnos por el be Espíritu guided by the Santo Holy de Spirit Dios, of God. a pesar de que Él In nos ha spite dado of la Him victoria already giving y a us the pesar de que victory, nos ha entrenado para and He's already luchar y trained us ganar. to fight and to Todavía win. necesitamos We la still dirección del need the Espíritu direction of the Santo Holy para que Spirit nos guíe, ¿ok? so that He guides us. Vamos a We're ver going el to número see 5. number 5. Él les dijo que pusieran said for un them monumento. To establish Dios a siempre monument. hace esto, hermanos. God always Y yo does pienso this. que si acaso a And nosotros I le think fallamos that a if Dios we es en ever were to fail en God, esto. it'd be in this. Dios nunca quiere que se nos God never olvide wants lo us to que Él ha forget hecho what He's done antes. before. Cuando Dios le sana y When le hace God un heals milagro a you and usted, performs a miracle Dios for quiere you, que usted God se wants acuerde you to de ese remember that milagro. miracle. Siempre. Always. Dios quiere que God usted dé wants ese you testimonio siempre. To give your testimony Cuando always. Dios le sana de When una God heals enfermedad, you from a Dios sickness, quiere que usted God dé wants testimonio, you to dice, give que a no se le testimony, that you olvide. don't forget. No te olvides Don't forget de lo que Dios ha hecho what en otros God has tiempos. done before. Ok, Okay, so como señal les dijo que As tomaran a sign, it 12 says for them to piedras. take 12 stones. Y estas piedras eran piedras And these grandes. stones were large. Y las iban a tomar And they were going to del take plan del from the del plan río Jordán. From the Para que river supiera Jordan, la gente que so esas that people piedras would habían know salido that from del there, plan del río Jordán. that Y they que had come Dios out of the había river hecho un Jordan and that milagro God had grande. performed a great Y dijo, miracle. cuando tus hijos te pregunten And por they qué said, esas when your piedras children están ask you ahí, why those tú les stones vas a are dar there, el testimonio you're gonna give them the de lo que testimony yo hice of cuando what I ustedes did llegaron when a you este got lugar. to this place. Aleluya. Y Dios dice, And no God se te says, olvide don't forget darme to la give honra y me la the gloria honor and the glory por lo que yo ya he hecho for what para I've already ti. done for ¿Ok? you. Okay? Dice, les serán por memoria que pasaron por tierra seca. Milagro de Dios. And it would be, Número 6. okay, Capítulo number 6. 5, verso 1. Y cuando todos los Chapter reyes de los 5. amorreos que estaban al And it otro came to lado del pass when all the Jordán, kings of the al Amorites, occidente, which y were on the todos los side of reyes de Jordan los westward, cananeos
que And all the estaban kings cerca of del the mar oyeron Canaanites cómo el which were Señor by the había sea heard that the secado las Lord aguas had del dried up the Jordán waters of Jordan delante from de before los the hijos de children of Israel, Israel hasta que until we hubieron were passed pasado, over, that their desfalleció heart su melted, corazón y no neither hubo was their más spirit in espíritu them en ellos anymore delante de los because of the hijos de children of Israel. Israel. En otras In other palabras, words, ellos ya estaban they were derrotados already antes defeated que llegara el before pueblo a the derrotarlos, people had hermanos. gotten there to Gloria a defeat Dios. them. Glory to Y lo God. que Dios And está what diciendo God is que Él va a saying, hacer el that what He's milagro going to do, para He's ti going to perform the antes que miracle tú for you llegues before a you reclamar get el milagro. to Aleluya. claim Él the va a hacer, miracle. Él te va a He's dar la going to bendición give you antes the que tú blessing llegues before a donde está la you get to bendición. where the blessing En is. otras palabras, In other cuando tú words, estés when pidiendo you are finanzas asking for y estás finances buscando una and you're manera de looking for a lograrlas, way Dios va a to hacer el get them, milagro God will antes que perform the tú miracle llegues a before ese you even lugar. get to that Gloria a place. Dios, Glory to aleluya. God, hallelujah. Ok, aunque el corazón de los reyes amorreos Though desfalleció con the heart temor delante de Israel, of the todavía con el kings- capítulo 10 declara, ellos se opusieron a Israel. Okay, No they importa opposed lo que Israel. sea, It didn't matter Satanás se what opondrá al Hijo de Satan Dios, puts pero in la front of the child of victoria God. es The segura victory si is siguen el camino sure de Dios, if they como follow lo the hizo ways Josué. of God, like Joshua Tiempo de did. cortar, soltar, The time dejar of cutting ir. and letting go. Es relaciones equivocadas que dañan, que te Relationships roban el that lugar hurt, con that Dios, steal your carácter place with violento, God, malas character, costumbres, violence, bad agarrado, habits, corajudo, trabajo, angry, ministerio, etcétera, etcétera. work, Yo no sé qué etc. es lo que Dios va I a don't know cambiar what it is that God's going to en change nosotros. in us. Yo no sé I qué don't know victoria nos va a dar what victory Dios, God is going to give us. pero va a ser una victoria But it's going to be grande. a great victory. Va a ser algo que It's antes going to no be podíamos something that we lograr, couldn't accomplish que before. antes quizás hemos That llegado before hasta we had cierto perhaps lugar reached a y ahí certain hemos place tenido and que there we had parar. to stop. Ahora dice Dios, Now ya no va a God haber, says there's ya not no va a gonna haber be paro allí, ya any no va a haber stop there. alto There's allí. not gonna Tú be a vas a stop there seguir anymore. You're gonna keep hasta gozar de las bendiciones until que you yo can tengo enjoy para the ti. blessings that I have for you. Dios lo va a hacer, hermano. God will do it. Ok, el verso, Okay, verse- capítulo 5, versos 2 y 3 dice, en aquel tiempo Jehová And at dijo a that time the Josué, Lord said unto Joshua, hazte cuchillos make these afilados sharp knives, y vuelve a and circuncidar la circumcise segunda again the vez a children los of hijos de Israel the Israel. second time. Y Josué se And hizo Joshua cuchillos made him afilados sharp knives, y and circumcised circuncidó a the los children hijos of de Israel Israel the hill, en el monte at the de hill los of the foreskins. prepucios, la colina de Aralot. Esto quiere decir, This hermanos, que means hay, that there tiene que haber corte, has to tiene que be haber a cut, separación. there has to be a separation. ¿ok? Tiene que haber separación, There has to tenemos be a que separation. We have separarnos to separate ourselves de aquellas cosas que a from Dios no those le things agradan. that God is not pleased with. Queremos las bendiciones de We Dios, want God's tenemos que blessings. We have cumplir con to Dios. fulfill our part with God. Y yo siento que Dios And I nos feel está that llamando God is calling para us un lugar espiritual to este a año que spiritual place viene, this year that's un lugar más consagrado a con Él, place more un consecrated lugar to Him, de a separación place of para poder separation to lograr be able to y para accomplish poder and entrar to be a able ese to lugar enter que into Dios ya that place tiene that God preparado already para has prepared nosotros. for ¿ok? us. Israel con la espada del Señor estaba por herir las 7 naciones de Canaán, fíjese bien, pero antes de ser capaces de utilizar esta espada Before being able en los to use demás, this sword on ellos others, mismos they tenían que themselves sentir la had to feel agudeza y morir bajo su filo. The Esto fue the ilustrado sharpness en la that died circuncisión under que en esencia its es un blade. tipo de la cruz. Hubo separación There y was sangre separation and derramada. bloodshed. Nosotros como creyentes as debemos estar believers separados should del be mundo separated si from the vamos a world if pelear we're al going to enemigo fight y the ganar. enemy and win. Solamente aquellos que Only han those who experimentado have el golpe de experienced muerte a la naturaleza son hit from capaces death are capable de utilizar la espada to del use the Espíritu, sword que es of la the palabra Spirit, de which is Dios. the word of God. Es a saber, al hombre natural, The su natural- sabiduría, su bondad. Es muy amargo It's- para el hombre aprender que toda su bondad tiene que morir por la espada del Señor, igual all como of todas las man's cosas goodness has to malas die by the en sword su of the vida. Lord, as well as all Pero these el other bad things verdadero in his life. cristiano, But the true esto Christian, es muy dulce, for him, this is porque very le hace sweet because entrar it en una vida de causes him to resurrección enter into a y el life of poder de esta resurrection, and the vida power quita of this toda life takes fuerza away a all Satanás. strength from Fíjate Satan. bien. El hombre, The como man, hombre, as aunque muy a man, religioso, no even tiene fuerza though he's contra so religious, has Satanás. no strength Las against murallas Satan. de Jericó The walls nunca of Jericho caerían would have never ante él. fell Capítulo fallen down 5, verso before 15. him. El hombre con la espada desvainada
esa aparición para encarnada de Cristo. Y el capitán del And the ejército captain del Señor of the Lord's respondió a host said Josué, unto quita Joshua, tus zapatos de Loose tus thy shoes pies from porque off el thy lugar foot, donde estás for the place es whereon thou santo. standest is Y holy. Josué And lo Joshua did hizo. so. Fíjese lo que esto significa. La demanda que Josué se quitara The los command for zapatos Joshua to take y his el shoes off quitarse esos zapatos garantizó que él guaranteed ahora that he habló a now Josué. spoke to Joshua. Era una He persona was a divina, divine en realidad person, una and in reality, aparición para an apparition preencarnada de Cristo. El pre-incarnated quitarse of los Christ. zapatos And en taking verdad the shoes indicaba off, que it Josué really indicated that renunciaba Joshua a todo renounced señorío y all liderazgo, lordship and dando a leadership, Cristo el giving control Christ total total de su control vida. of his life. Aquí tenemos 4 Here we pasos a have la 4 victoria. steps to victory Dice bien, sobre Jericó, over Jericho. tu Jericó, Your Jericho, muerte a sí mismo, death to circuncisión. yourself, circumcision. Número 2, Number 2, el testimonio de the la sangre testimony del of the Cordero, blood of the Lamb. Pascua. Passover. Número 3, Number 3, alimentarse de la palabra being de fed Dios, on the word of el God, trigo viejo de la the tierra. old wheat of the earth, Y número 4, And number sumisión a Cristo como submission to Señor. Christ as El Lord. quitar los And zapatos taking his shoes indicaba off, todo it esto, indicated all this. indicaba It muerte a sí indicated mismo, death to the, indicaba himself, el it testimonio indicated de the la sangre del testimony of the blood Cordero, of the Lamb, y indicaba and it alimentarse de la indicated being palabra fed de by the Dios, word of y God, indicaba and it sumisión indicated total, total completa submission, a complete Dios. submission to God. En el Jordán In the les Jordan, enseñó que Él era it was Dios. shown En that he was Jericó les God. In enseñó Jericho, he el showed poder de Dios. the power of Número God. 7. Number 7, El Jordán the Jordan era el lugar más was the poderoso most powerful en toda la place tierra. on all the earth. Y Dios quiso And enseñarles God a wanted ellos to que show Él them tenía that poder he had sobre todas power las over cosas. all things. Y los llevó And a he took Jericó, them pero to se Jericho. fija usted que But can you no see fueron that ellos it los que wasn't pelearon them la who batalla, fought the sino que battle, fue but Dios it el was que God peleó la who batalla fought por the ellos. battle for them. Ellos no tuvieron que They pelear, didn't ellos no have to tuvieron fight. que They hacer didn't have nada. to do anything. Y lo que Dios And le está what enseñando God es que is cuando usted teaching llegue a is su that when Jericó, you get to que your va a ser el Jericho, lugar which is gonna be fuerte, that strong place, la fuerza de la the oscuridad, la the fuerza force del of enemigo, darkness and the usted enemy, no va a tener que you won't pelear. have to Dios fight. va a pelear God por is going usted. to fight for you. Aleluya. Dios le va a dar la victoria. gonna Usted give va a you the ver el victory. You're poder gonna de see Dios the power of demostrado. God shown, Porque los muros de Jericó because se the van walls a of caer. Jericho are gonna Aleluya. fall. Hallelujah. Se van a caer, They're fíjese gonna bien. fall down. Todo esto tiene un significado All this grande has para a big nosotros, meaning for hermano. us. Entonces, en el verso 20 y So then in 21 verse dice, 20, entonces el 21, it pueblo says, "And the people dio grito shouted, y los sacerdotes tocaron las and the priests trompetas played the y trumpets. aconteció que cuando el And pueblo it so hubo happened that when the oído el people sonido heard de the la sound of the trompeta, dio trumpet, el pueblo grito con people gran estruendo shouted, y el muro cayó a and the plomo. wall El pueblo fell. subió luego a la ciudad, cada uno Then derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron the city todo and lo que en la destroyed ciudad everything había, that was in the hombres y city, mujeres, men jóvenes and y women, viejos, young hasta and los old, bueyes, ox and ovejas sheep y and asnos ass with a the edge filo of the de sword. espada, como Dios les había dicho. Es importante, hermanos, It's que important nosotros destruyamos that we todas destroy las imágenes que all the representan images el that pecado. represent sin. Y no estoy hablando de And I'm not retratos, talking about estoy hablando de pictures. poderes. I'm talking about ¿ok? powers. Y es muy importante It's que very nosotros las important that we destruyamos. destroy them. Estas son cosas These are o cositas que se presentan little things that present themselves en lo que vamos a conquistar la tierra. as we go to Y conquer the Dios land. nos está And God llevando a ese taking lugar us to that de place hacer o tomar control to sobre take todas esas control cosas, over all hermanos. those things. Así como Just les like enseñó aquí he en showed Jericó. here in El número Jericho. 8, Number 8, ya vamos a terminar. we're almost done. El pecado siempre trae Sin derrota. always brings defeat. Fíjese bien. Dios les había God dicho a had ellos told que them todo lo que tenían that que all hacer, they had fíjese to bien, do, todo lo que tenían que all they hacer had to era do destruir was destroy todo ser humano, animal every y todo human being, every lo que animal, había en everything Jericó, that was in Jericho, y que no iban a tomar and that nada they para weren't going ellos. to take anything for themselves. Pero a una familia But one family
entre todo el pueblo, amongst all the people, una familia, one family, se le ocurrió tomar it occurred to del them oro to take from the y de gold la plata and the silver y cosas finas. and Y lo their tomaron, things, esta era and una familia, they esposo y took esposa, it was a husband, hijos, and wife and children, y lo tomaron y and lo they took it escondieron. and they hid it. Dice bien, lo escondieron. They hid it. Y entonces, So then, el siguiente next encuentro que ellos tenían encounter era una that they ciudad que had se llamaba was a city Ai. called Ai. 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 Era una ciudad It más was pequeña a que city Jericó. smaller than Jericho. Cuando ellos investigaron, When they investigated, ellos decidieron que they no decided necesitaban that mandar they todo el didn't need ejército, to nomás send the una whole army, parte. just a part. Porque ellos Because son débiles, they're ellos weak and les van a ganar ustedes they're fácil. gonna beat y'all Pero easily. ¿sabe qué? But you know what? Porque había pecado Since there was en el sin campamento. in the camp, Y Dios and God no estaba con ellos cuando fueron. wasn't with them when Y they cuando went, Dios no está And con when God's not with you, usted va a fracasar. you'll fail. Cuando usted deje a Dios a When un you lado, leave God to one side, no va a tener victoria. you won't have the victory. Ellos fueron a They ahí went y to fueron Ai, derrotados, and they were hermanos. Los defeated. echaron en corrida. They ran them off. Y Josué And inmediatamente Joshua se quejó con Dios y le dijo, ¿qué complained to God, and he pasó? said, "What Dios, tú happened, dijiste God? que ibas a You estar said con you would be nosotros with us siempre. always. ¿Por qué nos han derrotado? Why did they defeat us?" Y le dijo Dios, And porque God hay said, pecado "Because en el there's campo. sin in the camp." Sí, no podemos See, esconder we nada de can't hide Dios, anything from hermanos. God. Es inútil que useless pensemos to think que podemos guardar That we can cosas keep things, ocultas de Dios, hide porque things nada from se God, oculta de Dios. because nothing can be ¿ok? hidden from God. Perdieron la They batalla. lost the battle. Dios les habló y God les dijo spoke por to them qué. and Dice, said, el pecado siempre "See, trae here's the sin. derrotas. Sin always brings Capítulo defeat." 7, Chapter verso 7, 1, pero verse los 1. hijos de But the Israel children of cometieron Israel una prevaricación committed a en el trespass anatema, in the accursed porque thing. Acán For Achan, tomó Achan, del anatema the son of y la Carmi, ira the de son of- Jehová se encendió contra los hijos de Israel. took of the accursed Y la thing, ira de and the Jehová anger of the siempre Lord se was kindled enciende against the children of donde hay Israel. pecado, hermanos. The anger of the Lord, Tengamos cuidado con esto. is El present pecado, where there's como sin. veremos, fue la causa. Sin, as we saw, was Si the un cause. solo miembro de la If just comunidad de one member of the Israel community of violara Israel las leyes were to break the específicas dadas laws, por Dios, specific laws impuestas given by sobre God, ellos, el cuerpo entero the whole era body responsable was por su responsible pecado, for their sin. hasta que fuera purgado por un acto público de Until- retribución. Por lo tanto, Pablo Therefore, Paul considera a la considered iglesia the church de Corinto como of Corinth contaminada por as la presencia contaminated de un solo by ofensor, the presence fíjese of bien, one hasta que él offenser, fuera or one expulsado who- públicamente o se offender. arrepintiera. ¿Hay alguna evidencia que There's este some hombre evidence se that this arrepintió man de sus repented pecados? from his sin. Pero Dios But no God permite el pecado, Doesn't hermanos. allow the sin. Dios no lo permite. God doesn't allow Y it. cuando hay And pecado when there's sin en una in congregación, a afecta a congregation, toda it la affects the congregación. whole congregation. Afecta a toda la It affects congregación. the Por eso whole tenemos que tener congregation. That's why cuidado. we have to be Y esto careful. nos lleva a And this considerar takes us otra to cosa. consider Cuando hay something else. pecado When en there's su sin familia, in your family, afecta a todo su it affects familia, your whole afecta a family. todo It su affects your hogar, whole home. afecta a todo It lo que usted affects es. everything that you Hay un are. cáncer ahí There's que a está cancer there comiéndose. that's eating away. Y todo el propósito que usted And tenga o que usted all the haga purpose that you have, or everything para you lograr do algo to espiritual do something spiritual, no va a suceder it won't happen porque hay pecado because there's en el sin hogar. in the home. Por eso That's cada why uno de every nosotros one Dios of nos ha us, puesto como God cabeza has del made hogar. as the head of the home. Varones, Men, Dios nos ha puesto como God cabeza has del made hogar. us as the head of the home. Y usted es And you responsable. are responsible. No dije su esposa, no No, dije I didn't su say su your hermano, su wife or tío, your su brother, abuelo. your uncle, No, your grandpa. usted. No, you. El que está The pagando por la one casa, who's paying for the house. el que está pagando por la The one comida, who's paying for the food. el que está The responsable one de, who's de aquella responsible for familia, that family. Dios lo hace responsable. God holds you responsible Cuando permite que haya when you pecado en su allow casa. sin to be in your home. Nunca espere que le va a Don't salir never bien. expect things to go well.
Y todo esto que And Dios all nos ha this that God has prometido promised no es us para ustedes. isn't for you. Si usted está If you permitiendo que are haga allowing pecado sin en su in your casa. home. Este pecado de un This varón sin of solamente one man. eran miles, There were thousands of them, pero una sola but familia one family. se le ocurrió It robar occurred to them to steal, y afectó a todo and it el affected pueblo. everyone, all the people. Gracias a Dios que Dios And no thank trata con el God that pecado God como doesn't trataba deal with antes. sin ¿Saben lo how que he pasó used to. con You esta know what happened familia? with this family? Cuando fueron When descubiertos, they were found out, Dios le dijo, God sáquenlos said, take them out. de la ciudad Take them out of the y city. apedréalos. and Que stone quede them. muerto todo. Let them Todos all los hijos, todos los die. animales, Their todo lo que children, the pertenece a esa animals, everything familia, that belongs to that ahí family. va a terminar. It's going to end Así right there. trataba Dios con el That's how pecado God dealt en with aquellos sin entonces. during that Era time. algo muy serio. It was very serious. Aleluya. Y los de ahí And hirieron de ellos como there they 36 hombres y los 30 siguieron about 36 desde men, la and they puerta followed them to the hasta Sabarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Okay. Verso 11. Verse 11. Israel ha Israel pecado had y sinned, aún han And quebrantado they mi have also pacto que yo transgressed les my había covenant, mandado, which I commanded pues them. aún han For they tomado have del even anatema taken of y the hasta han accursed thing, hurtado y and have also también han stolen and disassembled mentido also, y aún lo han and they have put it guardado even entre among sus their own enseres. stuff. Dios les dijo después de que God said, quitaron el pecado, after they sube took ahí away y cuando la the hubieres sin, tomado, le prenderéis fuego. La toma de estas ciudades y la destrucción de ellas the taking of the era city and its simbólica destruction was de la symbolic victoria que debe ganarse of dentro de nuestra vida y nuestro vivir en la actualidad. La tierra prometida should era la tierra de Dios. been the victory. Por consiguiente, todos los enemigos Consequently, debían all the ser enemies traspasados con la espada. should- Del mismo modo, nosotros should como be pierced cristianos with ahora the same pertenecemos sword. al Señor. Todo lo que hay en nuestras vidas Everything that's in our que no es lives apropiado that's not debe ser appropriate sujeto a la should espada be del subject Espíritu to the sword of con the el Spirit fuego del with the Espíritu fire Santo. of the Holy Spirit. El reto The para challenge 2018 for 2018 es poseer la is tierra, to possess the land, entrar y pelear in and y fight ganar, and win, conquistar. conquer. La tierra ya es The nuestra. land is ours. La victoria ya The la victory, tenemos. we already have Solo the hay que victory. poseerla. We just have to Dios possess ya it. asignó God has lo already que assigned ya es suyo. Aquello yours. que en otro That tiempo which at another no time no ha podido lograr, you haven't been este able to año lo accomplish. This logrará. year you will. Dios ya lo God asignó has para already assigned usted. it for you. Es suyo. It's Verso yours. 3 dice, Verse yo 3 os he says, entregado, I have given como lo to había you, dicho, todo lugar like I que said, pisare la every planta de place vuestro that the pie. sole of your foot Nadie shall te podrá stand. hacer frente No one en will be todos able to los stand días de against tu you in vida. all the Te days of your dejaré, life. no te dejaré I will ni te never leave you nor desampararé. forsake you. Esfuérzate y Be sé strong valiente and solamente. of good courage. Esfuérzate, Just be sé strong muy and valiente. very courageous. Mira que te mando, See, que te haven't I esfuerces y commanded seas you to be valiente. strong and very courageous? Hacia adelante y no se desanime Go de tener forward la tierra. and don't faint. No temas, Satanás tratará de intimidirte, pero no hay nada que él pueda hacer para parar la victoria. Habrá dificultades, pero o te demore, porque el Señor tu Dios está contigo y está en ti a donde quiera que tú vayas. Wherever you Josué go, venció al Joshua Etita, overcame al Amorreo, the al Cananeo, Amorite, al the Fereceo, Canaanite, the al Ebeo, Pharisite, al the Jebuseo Pharisee. y al Feo también. Aleluya. Puros hebedeos. That's a funny thing he said that No in quedó ni Spanish uno, doesn't hermanos, translate que into no English. venció. Aleluya. There's nobody ¿Sabe qué that tantos was left reyes that he él didn't venció? conquer. Do you know how many kings he 31 conquered? rey. 31 kings. 31 rey venció 31 kings. porque Dios estaba con Because él. God was with him. Quiere decir que él trajo That abajo means that he 31 brought down reinos 31 kingdoms en la tierra prometida. in the promised land. Había There were gigantes, giants. había carros de There hierro were, que ellos nunca habían visto, iron
había bastante opresión, bastante contrariedad, chariots that they had never bastante seen. que conquistar, pero no estaban solos. They Dios weren't alone when les they dio la did this. God victoria. gave them the victory. Y Dios te va a dar la And God will victoria a give ti you the también. victory also. Pero acuérdate But de esta remember palabra. this word. Sé valiente, Be no temas, strong no and very desmayes, courageous. Don't porque faint or Jehová tu Dios estará be contigo. dismayed because the Lord your God will be Aleluya, with you. gloria al Señor. Glory to the Lord. Bueno, Well. Padre.